El sol caía con fuerza sobre la playa, arrojando un brillo dorado sobre la arena, mientras las olas golpeaban suavemente la orilla. Una cálida brisa llevaba el aroma salado del mar, el día perfecto para pasar al aire libre. Una niña, de no más de 5 años, perseguía la espumosa orilla del agua y su risa resonaba con cada ola que retrocedía. Sus padres, Laura y Michael, descansaban a unos metros de distancia bajo la sombra de un paraguas colorido, con los ojos fijos en su hija, mientras ella jugaba, felizmente inconscientes de la sutil tensión que se agitaba debajo de la superficie. Laura sonrió, observando la alegría despreocupada de Emily, pero había algo en el aire que no encajaba bien. Michael había estado actuando extrañamente distante, revisando su teléfono más de lo habitual. Sus respuestas a la charla de Laura eran breves y distraídas. Sus ojos revolotearon nerviosamente hacia el horizonte, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. ¿Todo bien?, preguntó Laura, ofreciéndole una suave sonrisa. Él asintió rápidamente y se pasó la mano por el pelo. Sí, solo es un buen día, ¿eh? Pero hubo una pausa, una vacilación en sus palabras que hizo que a Laura se le oprimiera el pecho. Miró hacia el agua y sus ojos captaron la forma en que las olas parecían moverse ligeramente, como si estuvieran al ritmo de su inquietud. La risa de Emily, antes dulce e inocente, ahora parecía un eco en la distancia. Algo estaba mal, algo que no podía identificar. El día tranquilo, de apariencia tan idílica, ocultaba una realidad mucho más inquietante. Laura estaba a punto de descubrir que, si bien el sol podía haber brillado intensamente arriba, la tormenta que se avecinaba bajo la superficie destrozaría su mundo. Laura siempre había sido el apoyo de Emily. Desde el momento en que nació, Laura la había abrazado y las dos formaron un vínculo inseparable. Nunca había conocido un amor como el que sentía por su hija, puro, desprotegido e inquebrantable. Emily tenía sus peculiaridades, sus ideas imaginativas, pero en el fondo de todo había una profunda confianza entre madre e hija. El mundo parecía un lugar más seguro cuando estaban juntos, ya fueran sus viajes de fin de semana al parque, sus domingos por la mañana horneando galletas, o incluso noches tranquilas acurrucadas leyendo libros. Laura sentía que todo en su vida la había llevado a esta hermosa y perfecta niña. Se suponía que este viaje a la playa sería solo una página más de su historia, un recuerdo más para agregar al álbum de recortes de sus vidas. Emily había rogado durante toda la semana que le permitieran ir, entusiasmada con la idea de construir castillos de arena y recolectar conchas marinas. Llevaba su sombrero para el sol favorito, el que tenía un ala flexible que la hacía parecer una pequeña exploradora. Al principio todo fue exactamente como debería ser. Laura y Michael extendieron las toallas de playa y aplicaron protector solar en la piel clara de Emily antes de enviarla a jugar. El sol brillaba alto en el cielo y había algunas familias más dispersas, disfrutando de sus propias versiones del día perfecto. Laura podía escuchar los sonidos familiares de las risas de los niños, los cantos de las gaviotas en lo alto y el suave romper de las olas, sonidos que siempre la habían llenado de paz, pero incluso mientras estaba allí, sintiendo el calor de la arena bajo los dedos de sus pies, algo se sintió mal. Miró a Michael, que ahora estaba sentado sobre la toalla, con la mirada fija en el horizonte. No había hecho mucho contacto visual con ella hoy. No era que hubieran tenido una pelea ni nada parecido, solo una distancia tranquila que ella no había podido ignorar. ¿Estás bien?, Laura volvió a preguntar, esta vez con más preocupación en su voz. Michael se puso rígido ante la pregunta y ofreció una sonrisa tensa. Sí, estoy bien, solo un poco cansado, semana larga. Ella asintió, pero el nudo en su estómago se apretó. Esto no era propio de él. Siempre había sido el tipo de hombre que prestaba toda su atención cuando era importante, especialmente cuando Emily estaba cerca. Pero hoy su atención estaba en otra parte. Lo sorprendió mirando su reloj más de una vez
sus dedos tamborileando inquietos contra su teléfono, y luego, como si fuera una señal, se levantó de repente y miró a su alrededor. Necesito tomar algo del auto, vuelvo en un minuto. Sus palabras fueron bastante casuales, pero Laura captó la rapidez de sus movimientos, su andar apresurado, su evitación del contacto visual. Sintió una punzada de sospecha mientras lo veía alejarse, mientras la cálida brisa se levantaba y tiraba de su cabello. Mientras volvía a mirar el agua, la voz de Emily volvió a cortar el aire, pero esta vez sonó un poco distante, demasiado despreocupada. El corazón de Laura dio un vuelco, algo andaba mal. Ella simplemente no sabía qué todavía. Los ojos de Laura volvieron a explorar la playa, esta vez con más urgencia. Michael no estaba a la vista, tampoco sus padres. Al principio, pensó que tal vez se habían alejado por un momento, tal vez para tomar un refrigerio en el auto o charlar con otra pareja en la arena. Pero a medida que pasaban los minutos, una creciente sensación de inquietud comenzó a abrirse paso en su pecho. Se puso de pie, se sacudió la arena de las piernas y miró a su alrededor con más frenesí. Emily seguía jugando junto al agua, ajena a la creciente tensión, cogió su teléfono y sus dedos temblaron ligeramente mientras marcaba el número de su madre. Sonó una vez, dos veces, y luego saltó el buzón de voz. Luego probó el número de su padre, buzón de voz nuevamente. Un nudo apretado se formó en su estómago mientras los segundos se extendían como una sombra oscura y alargada. ¿Dónde estaban? Mamá llamó a Emily con voz tensa, ocultando apenas el miedo que se apoderaba de su tono. ¿Has visto a Naná y al abuelo? Simplemente estaban aquí. Emily levantó la vista con el rostro arrugado por la confusión. ¿Estaban aquí?, preguntó con voz pequeña e insegura. El pecho de Laura se apretó. Tenía que saber lo que estaba pasando. Algo andaba mal y la sensación de hormigueo en sus entrañas le dijo que no se trataba solo de un error o un malentendido. No se habían despedido, no habían explicado a dónde iban. Ellos simplemente se fueron. El pánico la invadió mientras corría hacia el estacionamiento, gritando los nombres de sus padres. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué se irían sin decir nada? ¿Por qué no se llevaron a Emily? Sus pensamientos estaban fragmentados, una confusión de miedo y confusión. Volvió tambaleándose hacia la playa, respirando con dificultad y con el corazón acelerado. Se sentía completamente sola y el mundo se reducía a un hoyo de ansiedad en su estómago. A lo lejos, Emily la llamó. Mamá, ¿podemos ir a construir un castillo de arena? La inocencia en la voz de su hija solo amplificó el peso de la situación. ¿Cómo se suponía que iba a explicarle esto? ¿Cómo se suponía que iba a mantener la calma y asegurarle que todo estaba bien cuando Laura ni siquiera podía tranquilizarse a sí misma? Intentó llamar a sus padres una vez más, pero el teléfono solo sonó y sonó. Esta vez, cuando sonó el mensaje de voz, Laura no pudo reprimir la creciente avalancha de emociones que la invadió: ira, confusión, miedo y una sensación de traición que se hunde. Golpeó el teléfono contra la arena, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Por qué harían esto? El pensamiento seguía repitiéndose en su mente. ¿Por qué me dejarían así? Laura caminaba a lo largo de la costa, sus pies dejaban marcas fugaces en la arena mientras intentaba reconstruir lo que estaba sucediendo. Cada llamada al teléfono de sus padres terminaba con un mensaje de voz, sin textos, sin explicaciones, simplemente nada. Su frustración aumentó. Y no fue solo por la repentina desaparición de sus padres, era la larga historia de tensiones no resueltas que se había acumulado a lo largo de los años, las palabras no dichas y los momentos en los que se sintió marginada, olvidada o descartada. Laura no pudo evitar pensar en la última reunión familiar, los comentarios pasivo-agresivos de su madre sobre su estilo de crianza, la forma en que su padre había evitado el contacto visual, la forma en que el aire crepitaba con juicios tácitos. En realidad, nunca habían aceptado a Michael como parte de la familia. Nunca habían apoyado plenamente las decisiones de Laura.
por mucho que ella intentara demostrarles que estaba haciendo lo mejor para Emily, su mente volvió a todos esos pequeños momentos, las miradas de reojo que intercambiaban sus padres, las preguntas cuidadosas y demasiado cautelosas sobre su matrimonio. Sus padres nunca parecieron completamente cómodos con sus decisiones, siempre buscaban maneras de socavarlas sutilmente. La tensión entre ellos, especialmente su madre, siempre había estado presente, aunque solo se había vuelto más evidente a medida que Emily crecía. Laura apretó los puños y se mordió el labio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se irían sin decir una palabra? ¿Qué habían estado ocultando? Pensó en cómo habían actuado hoy en la playa, casi demasiado rápido para evitar su mirada, como si tuvieran prisa por irse antes de que sucediera algo. ¿Pero qué? ¿De qué tenían miedo? Un pensamiento la golpeó como un golpe en el pecho. La repentina comprensión le provocó escalofríos. Sus padres habían estado planeando esto. La salida apresurada no fue un acto aleatorio, fue intencional. Ellos preferido para irse. Y no solo irse, sino irse sin una palabra, sin rastro de explicación. Su respiración se entrecortó al considerar las consecuencias de lo que esto significaba. No solo se estaban retirando de una salida familiar, sino que se estaban retirando de su vida por completo, de su familia. Se sintió traicionada, herida y abandonada, con el corazón destrozado por el peso aplastante de todo el resentimiento silencioso que se había acumulado a lo largo de los años. ¿Era esta su manera de castigarme? La tensión que había ido latente en la relación con sus padres a lo largo de los años estaba llegando a un punto de ebullición. Era como si hubieran estado esperando el momento adecuado para romper definitivamente, para cortar el vínculo entre ellos para siempre. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho Laura para merecer esto? El agua lamía la orilla con un movimiento rítmico y relajante, pero no hizo nada para calmar la tormenta dentro de ella. Sus padres la habían traicionado de la peor manera posible y lo peor era que ella ni siquiera lo sabía. ¿Por qué? Sintió que le temblaban las manos mientras intentaba llamar a sus padres una vez más, pero su mente ya estaba avanzando, trabajando en la enredada red de discusiones pasadas, palabras no dichas y viejas heridas. ¿Hubo algo que me perdí? ¿Algo que me han estado ocultando? No hubo respuesta, solo la creciente sensación de que cualquier respuesta que estuviera buscando se estaba alejando cada vez más, al igual que sus padres. El vacío en su corazón reflejaba el espacio vacío en la playa donde deberían haber estado sus padres. El silencio entre ellos era ensordecedor, y Laura se dio cuenta, con creciente horror, de que quizá nunca obtendría las respuestas que necesitaba. El corazón de Laura latía con fuerza mientras conducía hacia la casa de sus padres, los caminos familiares retorciéndose bajo sus neumáticos como el creciente dolor en su pecho. Había intentado llamarlos de nuevo, intenté darle sentido a todo, pero después de todas las llamadas sin respuesta, de todas las preguntas sin respuesta, lo único que quedaba por hacer era enfrentarlas. Necesitaba saber por qué, necesitaba escucharlo de sus bocas. ¿Qué podría justificar dejarlas a ella y a Emily solas en esa playa sin siquiera una explicación? El viaje pareció durar una eternidad. La comodidad habitual de la casa de sus padres, el olor de la comida de su madre, la calidez de la familiaridad, era ahora una presencia inminente que no sabía cómo afrontar. Cada curva, cada señal de tráfico que pasaba, parecía una cuenta regresiva hacia algo que estaba desesperada y aterrorizada por descubrir. Sus manos agarraron con fuerza el volante, sus nudillos estaban blancos. Cuando entró en el camino de entrada, la casa de sus padres parecía tan tranquila y normal como siempre, pero para ella fue todo lo contrario. El silencio en su corazón gritó más fuerte que la discusión más fuerte. El miedo de lo que encontraría aquí superaba todo lo demás. Ella no llamó. En lugar de eso, empujó la puerta para abrirla con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Su madre, sentada a la mesa de la cocina, miró hacia arriba, sorprendida. Su padre estaba en la sala de estar, de espaldas,
mientras hojeaba una revista, fingiendo no darse cuenta. ¿Dónde están?, preguntó Laura, con voz temblorosa pero cortante. Su madre parpadeó y entrecerró los ojos como si hubiera esperado que llegara ese momento. ¿Dónde están? ¿Quiénes? El pecho de Laura se apretó. Michael, Emily, ¿sabes exactamente a qué me refiero? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué nos dejaste en la playa? Hubo una pausa larga y pesada. La expresión de su madre pasó de la confusión a una expresión más dura y fría. Su padre dejó lentamente la revista y su rostro se volvió hacia Laura con una mirada distante, casi desdeñosa. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo su madre en voz baja, pero el veneno que impregnaba sus palabras era inconfundible. Nunca lo hiciste, siempre fuimos solo ruido de fondo en tu vida. Laura retrocedió como si la hubieran abofeteado. ¿De qué estás hablando? Su padre se levantó lentamente, con la mirada fija en Laura. Tu madre tiene razón. Siempre estuviste tan absorto en tu pequeño mundo perfecto, con ese hombre tuyo y tu preciosa hija. Nos dejaste en el frío como si no importáramos. A Laura se le hizo un nudo en la garganta. Esto es ridículo. Tu izquierda a nosotros, sin decir una palabra, sin explicación. Tú solo desaparecido. ¿Cómo pudiste hacerme eso? A Emily. Los ojos de su madre brillaron y por primera vez Laura vio la amargura que siempre había sospechado, pero que nunca había comprendido del todo. Tú eres la que es ridícula, Laura. Siempre lo fuiste. Actúas como si todo en tu vida fuera una gran y hermosa escena perfecta, pero estás ciega a la realidad de cómo nos han tratado. Éramos nunca lo suficientemente bueno para ti. Nunca fuimos suficientes para hacer que te detuvieras y te preocuparas a nosotros. Laura sintió como si el suelo debajo de ella se estuviera moviendo. El aire de la habitación se sentía espeso, sofocante. Eso no es cierto, dijo, aunque su voz temblaba insegura. Siempre lo he intentado. Siempre he tratado de hacer que las cosas funcionen. Amado tú, nunca quise alejarte. ¿Lo hiciste de todos modos?, dijo su padre bruscamente, alzando la voz de repente. ¿No te importaban nuestros sentimientos, Laura? ¿No te importaba que cada vez que tratábamos de hablar contigo nos excluyeras? Nunca entendiste cuánto nos hemos sacrificado por apoyo tú, para estar ahí para ti. ¿Y ahora quieres venir aquí y actuar como si fueras la víctima? ¿Crees que no vemos cómo has construido esta vida, esta pequeña burbuja perfecta a tu alrededor? Bueno, déjame decirte algo, no es perfecto. Ha sido una mentira desde el principio. Laura sintió que se le contraía el pecho y la dureza de sus palabras fue más profunda de lo que jamás había esperado. ¿Una mentira? ¿De qué estás hablando? Su voz era una mezcla de incredulidad y ira creciente. ¿Estás diciendo que fui yo quien mintió? ¿Que he estado fingiendo? Su madre se puso de pie, con los ojos llameantes. Sí, Laura, sí, has estado fingiendo durante años. Has estado fingiendo que no existimos, que nuestros sentimientos no importan. ¿Y sabes qué? Hemos terminado. Estamos cansados de esperar a que finalmente ver a nosotros. Esto es lo que somos y hemos terminado de intentar encajar en tu pequeña vida perfecta. Las palabras golpearon a Laura como un puñetazo en el estómago. Se le revolvió el estómago y el corazón le martilló dolorosamente en el pecho. El peso de todo lo que nunca había entendido, el resentimiento, los celos, los años de frustración reprimida, estaba cayendo sobre ella de repente. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Yo no pedí esto, susurró con la voz quebrada. Nunca quise esto. No era necesario, respondió su padre con frialdad. Has estado viviendo en tu propio mundo, Laura. No te importaba nadie más. La habitación parecía girar a su alrededor. La presión emocional crecía hasta que pensó que podría asfixiarse bajo el peso de todo. Nunca se había sentido tan pequeña, tan impotente. Sus padres, personas a las que alguna vez había admirado y amado tanto, se habían convertido en extraños y sus palabras estaban mezcladas con una amargura de la que no podía escapar. Y entonces, en un repentino estallido de claridad, Laura se dio cuenta de algo.
No se trataba solo de la playa. No se trataba de las llamadas telefónicas perdidas ni de los resentimientos no expresados. Se trataba de algo más profundo, algo irreparable. Nunca iban a cambiar. Nunca serían los padres que ella siempre había querido, los padres que siempre había necesitado. Se secó los ojos y respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Ya no puedo hacer esto, dijo con voz firme, pero cruda por la emoción. Ya terminé de intentar que esto funcione. No puedo seguir dejando mi vida en espera por personas que ni siquiera se preocupan por mí. El rostro de su madre se contrajo en una expresión dura e implacable. Entonces vete, como siempre lo haces, y con eso Laura lo supo. Este era el colmo, la relación que había tratado desesperadamente de salvar, los lazos que había estado cultivando durante años, se rompieron sin posibilidad de reparación. Las lágrimas que habían amenazado con caer finalmente se liberaron, pero mientras corrían por su rostro, Laura supo una cosa con certeza: había terminado, y ella iba a encontrar una manera de seguir adelante. Laura estaba sentada en la oficina esterilizada y silenciosa, con el olor a madera pulida y papel fresco flotando en el aire. El abogado frente a ella, un hombre de mediana edad con ojos amables y comportamiento tranquilo, hojeó una pila de papeles legales con practicada eficiencia. Las manos de Laura descansaban en los apoyabrazos, sus nudillos estaban blancos por la tensión. Nunca había pensado que llegaría a esto, consultar a un abogado para romper los lazos con sus propios padres, pero ahora era su única opción. ¿Qué tan difícil es cortar legalmente los lazos con mis padres?, preguntó Laura con voz ronca, como si decir las palabras en voz alta las hiciera más reales, más definitivas. El abogado, el señor Thomas, levantó la vista de sus papeles y la miró a los ojos. Bueno, el proceso legal suele ser sencillo en casos como este. Sin embargo, si tus padres están involucrados en tu vida, por ejemplo, en términos de acceso a tu hija o derechos de herencia, puede complicar las cosas. Hizo una pausa por un momento, organizando sus pensamientos. Necesitará una solicitud formal por escrito para rescindir cualquier derecho o acceso que tengan, y si la impugnan, es probable que el tribunal intervenga para determinar si es lo mejor para su hija. Laura asintió, absorbiendo el peso de sus palabras. Había pensado, tal vez ingenuamente, que alejarse de sus padres sería suficiente, pero ahora, sentada aquí, se dio cuenta de que la batalla legal apenas comenzaba. La idea de luchar contra su propia familia en un tribunal le revolvía el estómago, pero no podía ignorar lo que estaba en juego: la seguridad de Emily, su tranquilidad y su futuro juntos. ¿Qué necesito hacer para proteger a Emily?, preguntó, su voz firme a pesar de la turbulencia dentro de ella. El señor Thomas abrió un nuevo archivo. Tendremos que formalizar los acuerdos de custodia y posiblemente presentar una orden de protección, especialmente si cree que sus padres podrían intentar alterar su vida, y si le preocupa su relación con su hija, querremos establecer barreras legales claras. La mente de Laura se aceleró mientras hablaba. La idea de sacar a sus padres de la vida de Emily para siempre le parecía una ruptura violenta, pero sabía que era la única manera de proteger a su hija de su toxicidad. No se trataba solo de distanciarse, sino de garantizar que Emily nunca tuviera que enfrentar la misma traición que había experimentado Laura. Al salir de la oficina, su mente zumbaba con los pasos a seguir: papeleo, reuniones, un caso judicial y el costo emocional que todo esto conllevaría. Pero ya no había vuelta atrás. Laura había tomado su decisión. El suspenso de lo que vendría después, cómo reaccionarían sus padres, cómo se comportaría el sistema legal, se cernía sobre ella como una nube oscura. Pero su determinación era férrea: protegería a Emily a toda costa. Los días posteriores a la decisión de romper los lazos con sus padres transcurrieron entre un borrón de papeleo, llamadas telefónicas y tareas interminables. A Laura le temblaban las manos mientras instalaba un nuevo sistema de seguridad en su casa. El pitido del teclado y el clic de las cerraduras
sonaban como un paso final e irreversible. Había cambiado las cerraduras de todas las puertas, había añadido cámaras adicionales al perímetro y se había asegurado de que todas las ventanas estuvieran seguras. La casa, que alguna vez fue un santuario de calidez y comodidad, ahora parecía una fortaleza necesaria. Emily había notado los cambios, sus pequeños ojos curiosos se dirigieron a las nuevas cerraduras y cámaras, pero Laura la había tranquilizado con suaves explicaciones. Solo nos estamos asegurando de que todo esté seguro, había dicho, esperando que la respuesta simple fuera suficiente. Pero detrás de esa fachada tranquila, Laura se estaba desmoronando. Cada llamada que hacía al abogado, cada documento que firmaba, era un recordatorio de que estaba separando a las personas que alguna vez habían sido su familia, las personas que habían prometido amarla y cuidarla. El costo emocional pesaba mucho sobre ella. No se había dado cuenta de cuán profundas eran las raíces de ese vínculo hasta que se vio obligada a arrancarlas pieza por pieza. A pesar de la pesadez en su corazón, Laura se centró en lo más importante: Emily, la seguridad de su hija. Esa era su ancla, la razón por la que hacía esto. Su madre y su padre la habían traicionado de maneras profundamente heridas, pero no se les permitiría lastimar a Emily de la misma manera. Los instintos de Laura gritaban que este era el único camino que quedaba, el único camino que conduciría a la curación. Pero eso no lo hizo más fácil. Por la noche, después de que Emily se fuera a la cama, Laura se quedaba despierta, mirando al techo, sintiendo una sofocante sensación de pérdida. La culpa la carcomía. Había tomado la decisión correcta, había hecho lo suficiente para tratar de reparar la relación antes de que llegara a esto. ¿Podría algún día perdonarse a sí misma por lo que había hecho? No solo había perdido a sus padres, sino que había perdido a la familia que alguna vez esperó proteger por el bien de Emily. Y, sin embargo, incluso cuando la culpa se hizo más fuerte, también hubo un silencioso alivio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, Laura sintió que podía respirar. El peso constante de intentar complacer a sus padres, los juicios silenciosos, las expectativas tácitas, todo había desaparecido. Ella había recuperado el poder. Ahora podía reconstruir su vida, su familia, sin el miedo a la manipulación y al dolor que permaneciera en el fondo. Pero incluso en el silencio, el suspenso persistía. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo reaccionarían sus padres cuando se enteraran? ¿Pelearían contra ella en los tribunales? El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: por primera vez en años, Laura había tomado el control de su propio destino. Ya no era prisionera del pasado, ya no estaba atrapada en las expectativas de quienes le habían fallado. El camino que tenía por delante era suyo y lo recorrería con Emily a su lado, sin importar el costo. Laura no esperaba que esto sucediera, pero la decisión de compartir su historia en las redes sociales explotó de una manera que no había previsto. Lo que comenzó como una publicación simple y sincera, explicando su decisión de cortar los lazos con sus padres para proteger a su hija, rápidamente se volvió viral. Ya no era solo una historia personal, se convirtió en una conversación sobre la seguridad infantil, la traición familiar y el costo emocional de proteger a los seres queridos. El post abrió las compuertas. Personas, tanto desconocidos como conocidos, inundaron su feed de comentarios, algunos de apoyo, otros duramente críticos. Algunos la elogiaron por tomar una postura, por anteponer el bienestar de su hija a todo lo demás, mientras que otros cuestionaron la forma en que había manejado la situación. Estaba exagerando, no debería haberse esforzado más en reconciliarse, y sin embargo, en medio de la división hubo un importante apoyo, desde padres que habían experimentado traiciones similares hasta aquellos que reconocieron la complejidad de su situación. Pero ya no se trataba solo de Laura. Su historia provocó un movimiento más amplio, una conversación sobre la toxicidad de la dinámica familiar
y el impacto de las expectativas tácitas, la gente empezó a compartir sus propias historias, a contar sus luchas con padres, hermanos e hijos. El hashtag número Family Betrayal fue tendencia durante días y Laura se convirtió en una voz improbable para un número creciente de personas que sentían que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Mientras tanto, el mundo de sus padres comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las consecuencias. A medida que se difundió la historia, la reputación de la otrora respetada familia comenzó a desmoronarse lentamente. Amigos y conocidos locales, algunos de los cuales habían admirado durante mucho tiempo a sus padres por su éxito y estatus, comenzaron a cuestionar sus acciones. El juicio llegó en oleadas. Los eventos sociales en los que antes habían sido bienvenidos se convirtieron en silencios incómodos. Los amigos los evitaban en público e incluso las interacciones casuales conllevaban una sensación subyacente de sospecha. La tensión aumentó. La decisión de Laura, que alguna vez fue una cuestión personal y familiar, ahora se había convertido en un espectáculo público. Y cuanto más profundo era el escrutinio, más se daba cuenta de la magnitud de su elección, no solo para el futuro de su familia, sino también para su posición social. El suspenso era palpable. ¿Qué harían sus padres ahora que sus secretos salieran a la luz? ¿Se recuperarían alguna vez de esta caída en desgracia pública? Con el paso de los días, el peso de su decisión empezó a adquirir una dimensión jurídica y financiera. Laura, armada con asesoramiento legal y un nuevo sentido de determinación, comenzó a tomar las medidas necesarias para garantizar que sus padres ya no pudieran afectar su vida. Ella había dejado en claro que había terminado con ellos emocionalmente, pero ahora era el momento de hacer que la separación fuera permanente e irrevocable. Primero, denunció el abandono del niño a las autoridades. Aunque sabía que técnicamente sus padres nunca habían estado directamente involucrados en el cuidado de Emily de manera formal, su partida abrupta sin explicación, dejando a un niño en peligro, cruzó una línea. La investigación policial fue sutil al principio, una investigación silenciosa que finalmente fracasaría a menos que sus padres cometieran un error. Pero el proceso había comenzado. Las consecuencias no se hicieron esperar. Sus padres, que alguna vez fueron pilares de la comunidad local, ahora enfrentaban el comienzo de su declive social y financiero. Comenzaron las llamadas telefónicas, una mezcla de trato silencioso y mensajes frustrados pidiéndole que lo reconsiderara. Sus negocios, que alguna vez fueron prósperos, fracasaron a medida que su reputación se desmoronaba, e incluso sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse. Los susurros se hicieron más fuertes. Laura podía escucharlos a través de las grietas de su vida recién aislada. La imagen cuidadosamente curada de sus padres se había hecho añicos. No era solo el desprecio público, también sentían el dolor de la pérdida financiera. Las inversiones de su padre, que alguna vez fueron estables y lucrativas, comenzaron a hundirse sin la mano firme de Laura al mando. Las llamadas de los acreedores se hicieron más frecuentes, los círculos sociales bien establecidos de su madre se desmoronaron bajo el peso de la sospecha y la culpa. Las consecuencias de su traición, su incapacidad para ver el daño que habían causado, estaban ahora a la vista. La intensidad de la situación no pasó desapercibida para Laura. A medida que se fue revelando la realidad de su decisión, sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La familia con la que alguna vez había esperado reconciliarse estaba ahora irreconocible y el costo emocional nunca había sido más evidente. Sin embargo, mientras observaba a sus padres luchar por mantener la apariencia de control, Laura se dio cuenta de que eso era obra de ellos, no de ella. Había adoptado una postura dura, pero era la única que le quedaba. Mientras el mundo fuera de su casa temblaba por los efectos de sus acciones, Laura finalmente pudo comenzar a sentir una sensación de alivio. El peso de su toxicidad se había quitado de sus hombros. El suspenso había llegado a su punto máximo.
Y por primera vez en mucho tiempo, Laura ya no tenía miedo de lo que podría venir después. Había tomado control de su futuro y ahora podía mirar hacia adelante, solo hacia adelante, con Emily a su lado. Los días se convirtieron en semanas, luego meses, y en ese tiempo, Laura y Emily habían construido algo nuevo, algo completo y sanador. Sus vidas, alguna vez destrozadas por el peso de una dinámica familiar tóxica, ahora parecían ligeras y llenas de posibilidades. Las cicatrices, aunque todavía estaban allí, habían comenzado a desvanecerse, reemplazadas por la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Pasaban los fines de semana en la playa, Emily riendo y corriendo entre las olas, el sonido de sus alegres chillidos llenaban el aire, ya no había sombras de traición sobre ellos, ningún susurro de juicio por parte de aquellos que alguna vez habían sido su familia. Laura miraba a su hija con orgullo, con el corazón henchido de amor. Mientras caminaban de la mano por la orilla, con el sol poniéndose detrás de ellos en un cálido abrazo, Laura no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Los traumáticos acontecimientos del año pasado ahora parecían recuerdos lejanos. Sus manos ya no temblaban cuando pensaba en la elección que había tomado. Había dejado atrás una vida de disfunción y angustia, y había sido la decisión más difícil y necesaria que había tomado en su vida. Y al hacerlo, recuperó su propia vida y, lo más importante, la vida de su hija. En ese momento, mientras Emily señalaba con entusiasmo una gaviota que volaba a lo lejos, Laura se dio cuenta del verdadero significado de la familia. No se trataba de sangre, de historia compartida o de errores pasados, se trataba de amor, se trataba de respeto mutuo, se trataba de seguridad, confianza y el vínculo inquebrantable que habían formado con el tiempo. Laura había encontrado a su familia en el lugar más inesperado, en los momentos sencillos y cotidianos que compartía con Emily, y por primera vez en años Laura sonrió, sonriendo de verdad, sabiendo que el futuro era brillante para ambos, el suspenso, el miedo, la tensión, todo había dado paso a la paz. Este fue su nuevo comienzo. Habían pasado 3 años desde la separación definitiva de sus padres y la vida se había transformado de una manera que Laura nunca había imaginado. Ella y Emily estaban prosperando emocional, personal y profesionalmente. Laura había construido una nueva carrera, una que reflejaba su nueva independencia, y estaba prosperando de una manera que no había creído posible. Emily también se había convertido en una joven segura de sí misma, cuyo espíritu no había sido quebrantado por el trauma de su pasado. Su hogar era cálido, lleno de risas y amor. Emily invitó a amigos a dormir fuera de casa, sus vocecitas resonaban en los pasillos y el corazón de Laura se llenaba de orgullo cada vez que veía a su hija interactuar con los demás. Estaba feliz y, lo que es más importante, estaba segura, segura de quién era y segura de los cimientos que habían construido juntos. Pero a pesar de todo el progreso, todavía quedaban restos del pasado. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Laura escuchó una conversación entre dos conocidos. Sus palabras eran un silencioso murmullo de juicio. ¿Has oído hablar de la familia Cooper? Todo se vino abajo después de que esa hija los eliminó. El estómago de Laura se apretó. Los ecos del pasado todavía la perseguían en pequeñas formas. Sin embargo, mientras miraba a Emily, que se reía a su lado, supo que no importaba. Habían seguido adelante, habían encontrado la paz, el pasado ya no los definía, su futuro era suyo para escribir, y cualesquiera que fueran los giros y vueltas que tuviera, lo afrontarían juntos, fuertes, inquebrantables y libres